La todopoderosa en algún momento expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, está enfrentando su propio ciclón de problemas. La comisión permanente, con 24 votos a favor, decidió aprobar el informe que recomienda acusarla constitucionalmente. La acusación que presentó ya en su momento la fiscal de la Nación por los supuestos delitos de rebelión o conspiración para rebelión, por lo que fue su participación en el famoso 7 de diciembre, el día que el expresidente Pedro Castillo decidió anunciar que iba a dar un golpe de Estado. Y ya han salido videos que hemos visto en las últimas semanas que complican muchísimo la situación de lo que fue el rol de Betsy Chávez, premier en ese momento, en el anuncio del expresidente. A ver, lo que ha decidido el Congreso de la República, la Comisión Permanente del Congreso de la República, es sumamente importante porque no solamente le está levantando la protección constitucional que tiene Betsy Chávez en su calidad de congresista y de exministra de Estado. Además, el informe recomienda suspenderla del cargo, es decir, que deje de ser congresista. En la práctica es una forma de inhabilitarla. Hay que recordar lo que se hizo en su momento en el Congreso pasado, controlado por Fuerza Popular, controlado por el Fujimorismo, donde también la Comisión Permanente y posteriormente el Pleno del Congreso deciden suspender al congresista Kenji Fujimori. Lo suspenden mientras duren las investigaciones. Pero hay que recordar algo que pasa en nuestro país. Las investigaciones tardan años. Es decir, en la práctica, Betsy Chávez ya no va a gozar con protección, lo que implica que la fiscal de la Nación, que el Ministerio Público, va a poder formalizar la investigación y continuar con las acusaciones o con las medidas que ellos crean correspondientes, como una eventual prisión preventiva, pero además Betsy Chávez dejaría de ser congresista de la República de manera temporal. ¿Cuánto tiempo? Es que no hay tiempos. Simplemente mientras duren esas investigaciones que pueden tardar años. La situación de Betsy Chávez en este momento es sumamente complicada. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Betsy Chávez? Betsy Chávez le envió una carta al presidente de la Comisión Permanente, que a su vez es el presidente del Congreso de la República, el general José Williams, donde le pide a la Comisión Permanente que apruebe este informe, que apruebe esta acusación constitucional, con el fin, ella dice en su carta, de allanarse a las investigaciones, que ella quiere que el Ministerio Público le investigue, que ella quiere llegar a la verdad. Pero con esto, y en su carta lo dice, no está admitiendo que ella tenga responsabilidad en lo que fue el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo. Ella solo dice, bueno, mi actitud es de colaboración con la justicia desde el terreno político, llámese en la Comisión Permanente, y probablemente diga lo mismo cuando esto pase al Pleno del Congreso. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, según diversos abogados penalistas, lo que ella busca mostrar es una actitud procesal positiva. Busca mostrar un comportamiento de allanarse a las investigaciones. ¿Para qué? Porque esto es muy importante. Cuando el Ministerio Público decía solicitar una medida mucho más gravosa para la expremier, bueno, ella dirá a través de su defensa que en todo momento ella colaboró con la justicia, que incluso entregó al Congreso de la República su pasaporte diplomático, lo que era una muestra de que no tenía ninguna intención de fugarse y que además ella se allanó a las investigaciones y a la acusación dentro del Parlamento para que si el Ministerio Público pide una prisión preventiva, lo que diga ante el juez es no habría razón para que me metan a la cárcel mientras dure la investigación porque durante todo este proceso político yo he colaborado con la justicia. Eso es lo que puede decir su defensa. Ahora, lo que decida finalmente un juez y si es que la Fiscalía decide pedir la prisión preventiva, va a depender de eso, va a depender tanto del fiscal, va a depender del Ministerio Público y va a depender de la decisión que tome el Poder Judicial. De hecho, hay un antecedente que no la favorece mucho y que lo reveló la semana pasada el ministro del Interior, Vicente Romero, que ella el día viernes solicitó por un periodo de tiempo que su seguridad, asignada por ser congresista de la República, no la siga, que fue un pedido que en su momento también hizo, ustedes recordarán, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones. Pidió la suspensión del servicio de acompañamiento, que normalmente lo hace la policía, y posteriormente, a las horas siguientes, Juan Silva dejó de estar habido para la justicia y, ya sabemos la historia, terminó fugándose a Venezuela. Cuando Betsy Chávez solicitó que se suspenda
al servicio de resguardo policial, esto encendió todas las alarmas. Ella dice que no lo solicitó. Bueno, el ministro del Interior tiene otra información. Lo concreto es que un pedido de este tipo, de concretarse y de confirmarse, sí puede poner o generar muchísimas sospechas justamente de la actitud que tenía o que quiere mostrar Betsy Chávez en este proceso. Sin embargo, en el terreno político, lamentablemente para ella, ya la situación parece estar bastante, pero bastante clara. Ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el primer fuero donde se analizan y se presentan estos informes de acusaciones constitucionales, de suspensiones, de inhabilitaciones, aprobó por mayoría acusarla y suspenderla. No inhabilitarla todavía, porque aparentemente no tendrían los votos, pero sí levantarle la protección constitucional para que el Ministerio Público pueda investigarle, formalizar justamente nuevos procesos o nuevos pedidos de protección de la investigación y además suspenderla mientras duren estas investigaciones. Esto pasó a la Comisión Permanente que el día de hoy, ya con 24 votos a favor, decidió aprobar este informe, aprobar esta acusación. Y esto va a pasar la próxima semana todavía al Pleno del Congreso, donde, a ver, ¿cuántos votos se necesitan? Son 130 congresistas, no votan los 130, tienen que votar los 130 menos los 32 que conforman la Comisión Permanente. 130 menos 32, 98 congresistas. ¿Cuántos votos se necesitan de los 98? Para que este informe sea aprobado, informe que va a ser sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, y el ponente encargado de este caso, que es el congresista Wilson Soto, de Acción Popular. De los 98 se necesita la mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Con la mitad más uno se puede aprobar simplemente tanto la suspensión de la congresista como el levantamiento de la protección para que la Fiscalía le investigue. Ustedes dirán, Omar, ¿por qué además no la inhabilitan? Es decir, inhabilitarla para ejercer cargo público, como ha sido el caso, por ejemplo, del expresidente Martín Vizcarra, que tiene una inhabilitación por 10 años y por eso es que él no puede ser congresista de la República, pese a haber ganado con la mayor votación. Porque para la inhabilitación necesitas 2/3 de la votación. 2/3 de los 98. Entonces, por eso es que parece que no tienen los 2/3 de la votación y se están yendo por un terreno que es el más sencillo porque sí cuentan con los votos, porque hay que decirlo, políticamente Betsy Chávez no es muy querida. Es decir, Betsy Chávez fue censurada cuando era ministra de Trabajo y Promoción del Empleo por este mismo Congreso con votos de Perú Libre, con votos del bloque magisterial. Betsy Chávez no tiene mucho apoyo ni dentro de las propias izquierdas. Entonces, conseguir los 2/3 tampoco parece una tarea titánica, pero han decidido ir nuevamente por el camino mucho más seguro. El camino de levantarle la protección para que sea investigada y de suspenderla mientras duren estas investigaciones. Luego podría proceder una inhabilitación. De hecho, sí. De hecho, ya hay una acusación constitucional que presentó la congresista Patricia Chirinos, cuando justamente se revelaron estos videos donde se le ve a la ex premier coordinando con el expresidente Pedro Castillo ese 7 de diciembre. Y no solo coordinando, sino que ya acá ya viene el fondo del asunto, porque ustedes dirán, bueno, Omar, pero ¿cuántas pruebas o cuántos indicios hay realmente para decir que Betsy Chávez podría enfrentar la pena o una pena por conspiración que va hasta los 20 años, una pena por rebelión que puede ir hasta los 10 años? Bueno, se le ve un nivel de coordinación muy importante porque incluso ella lleva a este equipo de TV Perú, a la periodista y al camarógrafo, al despacho presidencial donde Pedro Castillo en ese momento decide anunciar un golpe de Estado y decirle a todo el Perú que quería convertirse en un dictador e intervenir el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Es decir, Pedro Castillo nos estaba diciendo en cadena nacional justamente que se quería convertir en un autócrata y instalar una asamblea constituyente y gobernar a punta de decretos. Lo que reveló ya el Ministerio Público, la periodista que conversó con Betsy Chávez cuando Pedro Castillo terminó este discurso, ha sido fundamental y ha sido clave, además, para las investigaciones que tiene en su contra la actual congresista y ex premier, porque lo que le dijo Betsy Chávez es que, bueno, ahora se viene un adelanto de elecciones. Y la periodista de TV Perú le pregunta, ¿adelanto de elecciones, tanto de presidente como de Congreso de la República? Y ella no responde, todo lo contrario. Lo que dice es que a partir del anuncio de Pedro Castillo, lo que se haría es gobernar por decreto. ¿Qué muestra todo esto?
que Betsy Chávez, pese a que lo ha negado en todos los idiomas ante el Congreso de la República y ante el Ministerio Público, sí tenía conocimiento de lo que Pedro Castillo estaba anunciando. Betsy Chávez sí sabía lo que se venía. Betsy Chávez sí tenía conocimiento de la información y del mensaje a la nación que ese 7 de diciembre pronunció Pedro Castillo. Y así lo dijo además el día de hoy en la comisión permanente Willy Huerta, ministro del Interior, que también ha sido acusado, hay que decirlo. Willy Huerta el día de hoy ha dicho que él no puede creer que Betsy Chávez y Aníbal Torres, ex premier también, que estuvo presente y asesor principal de Betsy Chávez, no tenían conocimiento de lo que Pedro Castillo estaba diciendo en ese momento. Entonces, ya en el fondo del asunto, también la situación de Betsy Chávez es sumamente complicada. Mencionábamos a Willy Huerta. ¿Por qué? Porque también han sido incluidos en este informe. El informe tiene 3 conclusiones. No solo recomienda levantarle la protección constitucional para que pueda ser investigada a la ex premier y actual congresista y además suspenderla, sino que también recomienda levantarle la misma protección al congresista Roberto Sánchez, que era ministro de Comercio Exterior y Turismo y se encontraba en ese momento en Palacio de Gobierno, para que también sea investigado por el Ministerio Público, y también suspenderlo de su función congresal. Esto es importante porque Roberto Sánchez se ha defendido en todos los idiomas y le ha dicho: yo no tenía nada que ver, a mí me citó el presidente de la República para coordinar los temas sobre su defensa en el Congreso de la República, porque ese 7 de diciembre era también el proceso de vacancia y yo no sabía absolutamente nada. Bueno, en la comisión permanente no le creen tampoco a Roberto Sánchez y lo que han dicho es que él sí tiene un nivel de responsabilidad y que también tiene que ser investigado por el Ministerio Público y también va a tener que ser suspendido. Y en el caso de Willy Huerta, bueno, en el caso de él no es congresista de la República, pero también le levantan la protección constitucional y también va a ser investigado por el Ministerio Público. Así que no solo es Betsy Chávez, son Willy Huerta, exministro del Interior, y Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Pero curioso lo que dice Willy Huerta, porque él dice que se siente traicionado justamente por el expresidente Castillo, por Betsy Chávez y por Aníbal Torres. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. En el caso de Betsy Chávez parece muy complicado. La fiscal de la Nación va a pedir la prisión preventiva una vez que el Congreso, ya el Pleno del Parlamento, apruebe esta acusación constitucional y le levante la protección, o no necesariamente, podría también pedir impedimento de salida del país, comparecencia con restricciones, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Basándonos en lo que hemos visto en el pasado, en meses anteriores y con otros casos muy parecidos, el Ministerio Público para estos casos suele pedir la prisión preventiva. De hecho, para Pedro Castillo, detenido en flagrancia por la propia policía, lo que hizo la Fiscalía es pedir los 18 meses de prisión preventiva justamente por supuestos delitos de rebelión o conspiración para rebelión. 18 es porque es lo máximo que se puede pedir para ese tipo de delitos. ¿Va a ocurrir lo mismo con Betsy Chávez? No lo sabemos, pero sí es una probabilidad a partir de que el Pleno del Congreso decida denunciarla o decida levantarle esta protección. Además, Betsy Chávez tiene otro problema que ha salido el fin de semana y que reveló el dominical Panorama. Por eso es que la situación de ella es sumamente complicada en el Parlamento y que tiene que ver con este cobro de dinero que no le correspondía, dado que ya era ministra de Estado. A ver, la denuncia es muy concreta. Betsy Chávez habría cobrado en los meses de octubre del 2021, cuando era ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y en agosto del 2022, cuando era ministra de Cultura, el concepto de asignación por función congresal, que son unos 7.617 soles. 7.617 soles. Lo cobró en 2 oportunidades. Es decir, en total Betsy Chávez habría cobrado más de 15.000 soles. Si ella es ministra de Estado y era ministra de Trabajo o ministra de Cultura, ya tiene un sueldo que recibe de parte del Estado. Ya el Estado le paga por ser ministra una cantidad. Y la ley es muy clara. Una persona no puede recibir 2 sueldos de parte del Estado. Entonces Betsy Chávez tenía que renunciar justamente a todo tipo de salario de parte del Congreso de la República. No es su sueldo base, porque su sueldo base son 15.600 soles. Bueno, sí es considerado como parte del sueldo del parlamentario. El parlamentario recibe los 15.600 soles, que es el sueldo básico, recibe la asignación por la función parlamentaria, que son los 7.617 soles, y recibe también una especie de bono por los gastos de representación
argumentación que son más o menos unos 4.000 soles. La defensa dice que, bueno, que el sueldo se había depositado, el monto se había depositado justo en las fechas donde ella ya le tocaba ser ministra, y por eso fue que solo se hizo el depósito cuando ella asume tanto la cartera de trabajo y luego, en octubre del 2021, y luego cuando asume la cartera de cultura en agosto del año pasado. Igual, se tiene que demostrar, y en todo caso, si recibes ese dinero, porque te vas a dar cuenta, porque la gente se da cuenta, si recibes más de 7.000 soles en un mes cualquiera, te preguntas, ¿de dónde vienen esos 7.000 soles? No, simplemente los asumes como que, qué buena suerte, 7.000 soles en mi cuenta bancaria. No, sabes de dónde vienen, y si no, preguntas. Y ella es abogada, ella es funcionaria pública, ella era ministra de Estado, ella era congresista de la República. Tenía que haber sabido de dónde venía esa plata y haber dicho, oye, ¿estoy acaso cayendo en una falta administrativa? ¿Estoy cayendo en una falta ética al cobrar de dos lados a la misma vez? ¿Estoy cayendo incluso en un delito, como algunos penalistas ya han señalado, que podría ser investigada por peculado por haberse quedado con ese dinero? Bueno, eran preguntas que se tenía que hacer, como una alta funcionaria pública que tenía que mostrar transparencia justamente a la población. Así que esto también parece que ya va a ser investigado en la Comisión de Ética del Congreso, y no sabemos si también por el Ministerio Público. Así que una situación sumamente complicada para alguien que vimos sumamente involucrada en lo que fue el golpe de Estado que dio Pedro Castillo. Y lo dio, solamente que no se pudo concretar. Es decir, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de la ex premier al escuchar todo lo que escuchaba en ese momento de parte de Pedro Castillo? Al escuchar que una persona quería convertirse en un dictador, que quería intervenir las instituciones básicas para nuestro débil, fallido, pero finalmente sistema democrático, que quería controlar al Congreso y al sistema de justicia en su conjunto, que le pidió el teléfono a Willy Huerta para comunicarse con el jefe, el comandante general de la policía, Raúl Alfaro, en ese momento, para que detenga a la fiscal de la nación. Y hay que decirlo claramente, para alguien que en televisión nacional estaba cometiendo un delito y no se le movió una ceja a la ex premier y actual congresista de la República. Bueno, son preguntas que va a tener que responder ya no ante el Parlamento, sino ante el Ministerio Público, si es que el Congreso de la República la próxima semana decide aprobar este informe en el Pleno del Congreso. Así que se viene todavía una época de tempestad para el actual congresista.